Estamos dando inicio al webinar de cómo tu salud mental depende de tu salud intestinal. Yo soy Andreina White, cofundadora y directora de NutriWhite, y me acompaña Carol Rodríguez, que juntas vamos a estar dando toda esta información que nos tiene súper, súper emocionadas, porque de verdad que creo que es parte de la misión de NutriWhite, es dar esta información de cómo el intestino se relaciona con el cerebro, se relaciona con la salud mental, y para nosotros es así de literal. Con la propuesta que damos en NutriWhite, con la alimentación, con sanar el intestino, con balancear la flora bacteriana, literalmente estamos contribuyendo para la paz mental, o sea, y para la paz del mundo, porque mientras tengamos a personas con menos problemas de salud mental, cuando tengamos a personas más conectadas, con mejores estados psicológicos, con mejor humor, tendrán mejores relaciones, tendrán mejores capacidad para pensar, podrán ser más inteligentes, así que es nuestra contribución para el mundo. Y hoy les vamos a dar una información súper potente, la hemos distribuido de una manera súper eficiente y efectiva para que lo puedan entender y para que se puedan llevar las herramientas y que por supuesto puedan cambiar o tomar acción en cada una de esas 7 pilares que les vamos a estar dando. Como les digo, me emociona muchísimo esto y voy a dar entonces inicio a lo que es el intestino, a esa relación intestino-cerebro y por qué creemos tanto en esto. Pero primero me encantaría saber por qué están aquí hoy, por qué se unieron. ¿Es porque tienen problemas de salud mental? ¿Es porque creen en esta teoría? ¿Porque son pacientes? ¿Qué es lo que más les interesa y qué es el interés que tienen al haberse unido a este webinar gratis que estamos dando? Si me pueden escribir por el chat, si tienen enfermedades como tal de salud mental, si tienen problemas psiquiátricos, si son más bien terapeutas y quieren poder tener estas herramientas para poder implementar en su consulta. Creo en la medicina funcional porque sufro de migrañas, porque quiero saber del nervio vago, vamos a estar hablando del nervio vago, porque me interesa la salud intestinal, porque soy protocolo 3R, porque tuve coronavirus importantes, porque quiero saber del intestino permeable, porque tengo una niña con autismo, depresión, hipotiroidismo, autismo, migrañas, información. Ok, entonces sí, efectivamente me encanta que estén aquí porque van a poder tener herramientas para mejorar todas estas condiciones. eh, y ya la buena noticia o lo que está pasando es que ya las personas vienen a la consulta de nutrición, ya no solamente por un tema de perder peso, ya cada vez más es el conocimiento de que la gente viene a la consulta de inmunonutrición por diabetes, por problemas de peso, por anemias, por malestar general, por enfermedades autoinmunes, por temas de alergias, por temas de migrañas. Y si no lo saben, les doy la información, todas estas sintomatologías y patologías mejoran en lo que cambiamos la alimentación y sanamos nuestro intestino. Pero la buena noticia y a donde queremos llevar es que efectivamente todos los temas de ansiedad, depresión, cambios de humor, adicciones, ataques de pánico, insomnio, mejoran también con la inmunonutrición. Y se los digo, o sea, hoy les vamos a enseñar toda la ciencia que hay detrás de esto, pero nosotros día a día en consulta. Ayer justo tuve un paciente como tenía un insomnio que no podía dormir ya años, con un insomnio casi que ni las pastillas le servían, ya lleva más de 3 consultas con NutriWhite, ya lleva más de 3 meses y finalmente está durmiendo la noche corrida, se está acostando temprano y por supuesto que cuando dormimos mejor, tiene mejor rendición en el trabajo, está mejor con la esposa, tiene mejor humor, etcétera, etcétera. Siempre he contado, mi esposo, que lo conocí, tenía ataques de pánico y hoy en día ya está muchísimo mejor, ya está prácticamente sin medicación, ya lleva más de 1 año y pico sin ataques de pánico, y todo esto gracias a todo lo que les vamos a contar hoy y a todas las herramientas que damos en consulta y todas las otras herramientas que ofrecemos en NutriWhite para que ustedes puedan aplicar. Hace poco también tuve una paciente que tenía depresión, o sea, estaba totalmente deprimida. 3 meses después dice que es como si lo hubiesen enchufado y como si le hubiesen hecho un cambio de cerebro y está feliz, está muchísimo mejor, por supuesto que acompañado con terapias, etcétera, pero fue su cambio de alimentación y su cambio en el intestino que hizo toda la diferencia. Y así les puedo ir contando miles de ejemplos
donde pacientes que además vienen a consulta pensando que iban a perder peso solamente o porque venían por un tema de colon irritable, terminan dándose cuenta, como les digo, que toda la sintomatología de temas de humor, de temas psicológicos, de temas psiquiátricos, les mejora. Así que esto nos entusiasma y además ya cada vez más también es la ciencia para poder prevenir e incluso mejorar el ciclo de enfermedades fuertes como bipolaridad, Parkinson, Alzheimer y el mismo autismo. Nosotros somos especialistas en lo que es todo lo que es la nutrición y el intestino para niños con autismo. Ya se sabe que el 100% de los niños con autismo tiene temas intestinales, así que todas estas herramientas y todo lo que hacemos en NutriWhite a través de las consultas, lo que tratamos es de mejorar todas estas condiciones y lo que queremos es prevenir, tratar y recuperarlas, literalmente. Entonces, siempre decimos, bueno, ¿con qué vincula la gente la salud mental y psicológica? Bueno, por supuesto, con la parte emocional, con la parte genética. No sé si me quieren ir comentando con el chat, pero normalmente con el estrés, con haber tenido de repente problemas fuertes en la vida psicológicos, etcétera, etcétera. Y efectivamente, claro que todo eso afecta. Nosotros en NutriWhite, nuestra base no es en vez de, sino además de que hay temas genéticos, además de que hay temas emocionales, además que hay traumas de pequeño, además de que hay mucho estrés a nivel psicológico, todo también depende de nuestra salud digestiva. Y lo que les queremos dar hoy es cómo lo que como afecta cómo me siento a nivel psicológico, cómo pienso y cómo funciona mi cerebro. Así que tu salud mental, tu salud emocional y tu salud psicológica sí dependen de tu salud intestinal, y esa es nuestra meta en NutriWhite, darles las herramientas para que puedan cambiar su salud intestinal a través de la inmunonutrición. Entonces sí, cómo lo que como afecta psicológicamente cómo me siento. Y me gusta comenzar siempre con esta historia de mi abuelo, porque además es el que directamente influyó en esta relación intestino-cerebro. Y él, por allá en los años 50, él decía, o sea, él tenía todo un programa para, de hecho era ministro en la época de un presidente de Venezuela que se llamaba Luis Herrera Campins, para el desarrollo de la inteligencia, y tenía una cantidad de técnicas y herramientas para que la persona fuera más inteligente. Y él decía, bueno, todo el mundo tiene el derecho a ser inteligente y a tener las técnicas y las herramientas para poder ser más inteligente, y no solamente una cosa genética, sino es una cosa de que te dan las herramientas para ser más inteligente. Y él desarrolló todo esto. Lamentablemente en Venezuela hoy en día esto no se aplica, pero en China y en Israel todas estas técnicas se aplican hoy en día, y es una belleza. Y bueno, y vemos cómo estos países hoy en día, China una potencia mundial, y Israel también. Y la verdad es que fue lo digo con mucho orgullo, fue una súper contribución para el mundo. Pero él decía que tú no podías ser inteligente si tu intestino no estaba funcionando correctamente, y que por supuesto todos sabemos que niños con desnutrición les cuesta más ser más inteligentes. O sea, si tenemos desnutrición no tenemos los nutrientes para hacer los procesos neuronales, y tenemos personas con menos capacidad. Y eso lo sabemos, y por eso la lucha de la OMS, etcétera, para luchar con la desnutrición y poder o sea, tener las herramientas para ser más inteligente. Pero él también se daba cuenta que si tú comías alimentos, podías estar muy bien nutrido, pero si tenías malnutrición o comías alimentos enemigos y comías alimentos proinflamatorios, esto también hacía que no te pudieras concentrar. Y él lo decía desde los años 50. Él decía, si yo como trigo, leche o azúcar, que son lo que ya decimos en NutriWhite, yo no me puedo concentrar bien. Si yo como mucho pan, yo después no puedo concentrarme y no puedo aplicar estas técnicas de inteligencia. Si yo como mucho azúcar, me distraigo. Si yo como mucha leche, me pongo muy obsesivo y no me concentro en lo que de verdad quiero. Y entonces él empezó a decir que para en verdad aplicar estas técnicas, esto tenía que venir acompañado de nutrición y tenía que venir acompañado de una dieta antiinflamatoria. Y efectivamente así es como mi mamá empieza a creer en todo esto, empieza a interesarse en la biología, a estudiar biología, a estudiar nutrición, y empieza a aplicar estos conocimientos con ya también en los años 80, 90, un médico que se dedicaba ya a niños con autismo, y cómo a través de antivacunas y a través de cambiar la dieta, estos niños mejoraban considerablemente, y era increíble. Y ella dijo, wow, esto de verdad que hay que llevárselo al mundo. O sea,
qué poquita gente sabe esta relación, y cuántos de nosotros que estamos oyendo esto hoy en día, esto estoy hablando de, como digo, los años 50 y después los años 90, como hoy en día todavía en el 2022 nos cuesta ver la relación entre lo que como, el intestino y mi inteligencia emocional, psicológica, cerebral y por supuesto de salud mental y enfermedades neurodegenerativas. Así que bueno, después mi mamá, por supuesto, nos afectó a mi hermana y a mí. Quisimos estudiar, yo desde chiquita me recuerdo diciendo, tengo que estudiar nutrición porque esto me lo decían y yo decía, es que esto tiene demasiada fuerza. Y así, bueno, es como las tres formamos NutriWhite, y luego después, hoy en día, nos damos cuenta de que, y eso es lo que nosotros creemos, que en NutriWhite personalizamos mucho en las consultas, y por eso le pedimos a las personas que hagan 3 consultas, y por eso no creemos en programas solamente generalizados para todo el mundo, sino que creemos en que más médicos y más nutricionistas tienen que tener esta técnica, tienen que tener esta información y poderla darla en consulta individualizada. Porque por supuesto que todos a través de internet podemos aplicar esto, todo esto lo podemos aplicar abiertamente, pero necesitamos una especialista, y lo hemos demostrado en el tiempo, que esté contigo, que te acompañe en la consulta, y nos hemos dado cuenta también que 3 consultas en un periodo de 3 meses es lo que es eficiente para dar definitivamente un salto, y por eso creemos en cada vez entrenar a más médicos y nutricionistas con toda esta teoría. Así que bueno, hoy en día en NutriWhite tenemos planes de consultas, tenemos ebooks, próximamente ya estamos sacando un libro, creemos en la información científica, y con esta presentación se van a dar cuenta de la información científica que hay de cada cosa que vamos diciendo, y como somos un equipo, nos da tiempo de poder hacer todo esto. Y por eso creemos en la fuerza del equipo, y por eso creemos en estar todos juntos. Entonces, Gene, si me puedes ir borrando cuando la gente hace, porfa, en las marcas. Entonces, bueno, ya vamos allá a la teoría, 7 razones de cómo, te voy a confirmar de que lo que comes afecta cómo te sientes. Entonces, la primera es que sencillamente no solamente tenemos un cerebro, que es el cerebro, sino que tenemos el cerebro intestinal y el tercer cerebro, que es el cerebro de la microbiota intestinal. Ya esto está confirmado, el intestino tiene tantas neuronas como la médula espinal, o sea, neuronas que hacen conexiones, y eso lo sabemos porque sentimos maripositas, y muchas veces decimos, vamos a tomar decisiones no solamente por lo que me dice el cerebro, sino lo que me dice mi intestino, y es porque literalmente hay procesos de neuronas que se conectan entre sí y producen, producen situaciones y mandos. Y además, el intestino es un sistema nervioso incluso autónomo, que por supuesto que tiene relación con el cerebro, pero también él se autorregula solo. O por lo tanto, si yo quiero tener más inteligencia, si yo quiero tener más conexión, si yo quiero estar conectada con mi intuición, yo necesito poder tener un buen intestino. Y hoy en día que hay tantas personas, que nosotros somos los primeros fanáticos también, metidos en meditación, en conexión, en todo lo que están diciendo de evolucionar como raza, definitivamente necesitamos tener un intestino sano, necesitamos cambiar nuestra alimentación como base de eso, para poder tener esas conexiones y poder tener esa conexión como humanos, pues. Y después está el tercer cerebro, y es que en nuestro colon están el 95% de nuestras bacterias. Somos muchas más bacterias que células, o sea, si contamos la cantidad de bacterias que células que tenemos en nuestro cuerpo, estas bacterias viven en este tracto gastrointestinal. Tenemos más de 10 bacterias por células de nuestro cuerpo, y ellas producen una cantidad de sustancias, de neurotransmisores, modulan al sistema inmunológico, producen y absorben nutrientes, reparan y desintoxican el intestino, pero ya se sabe que liberan neurotransmisores y que tienen una relación directa con el intestino. Entonces, si yo tengo una microflora sana, yo voy a tener, por supuesto, buenos neurotransmisores, yo voy a tener una buena relación con el cerebro. Pero si esa flora bacteriana está desequilibrada y tengo cándida, parásitos, bacterias que me producen toxinas, esas toxinas van al cerebro, y por supuesto que se traduce en ansiedad, depresión, problemas de salud mental, autismo, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez más en NutriWhite nos enfocamos, y eso es lo que hacemos en las consultas,
mejoramos esa flora bacteriana, entendemos si la persona tiene cándida, si tiene parásitos, si tiene hongos. Por ejemplo, las personas que tienen la tendencia a tener cándida tienen la tendencia a tener más ansiedad, quizás las personas con parásitos, enfermedades neurodegenerativas, si tienes ciertas bacterias también tienes tendencia a tener depresión. Entonces ya cada vez más también es la ciencia que está estudiando el tipo de bacterias y cómo se relaciona con los diferentes patologías de salud mental. Y o sea, porque ellas producen neurotoxinas y producen una inflamación a nivel cerebral. Entonces necesitamos balancear nuestra flora bacteriana, necesitamos tener salud en nuestra flora bacteriana, y eso se consigue teniendo salud intestinal, y eso lo tenemos a través de la alimentación. Por eso la alimentación es la base, porque si yo cambio la alimentación, voy a cambiar esa flora bacteriana. De nada sirve, ahorita también está muy de moda, hacer no sé cuántas técnicas para matar parásitos y hongos, pero si yo no cambio mi alimentación, voy a seguir generando el ambiente para que esos microorganismos sigan naciendo y sigan produciendo neurotoxinas. Y por eso en NutriWhite estamos obsesionados con que la base es la alimentación, y si tú cambias tu alimentación, sanas tu intestino y de esta manera regulas flora bacteriana. Ya además, cada vez más la evidencia de que esa microbiota está relacionada con depresión, con enfermedades neurodegenerativas, y que hoy en día hasta están trabajando en lo que llamamos psicobióticos, es decir, que en vez de tomar de repente fármacos, más bien tomamos cierto tipo de probióticos, y que según eso va a afectar, por supuesto, el cerebro. O sea, que ya cada vez, hasta la medicina está cambiando, ya no solamente el fármaco es la solución, sino un probiótico es la solución. Lo que pasa es que el probiótico solo no va a ser la solución, porque necesitas sanar tu intestino. Si tú tomas el probiótico, pero igual tienes mala alimentación, el intestino sigue dañado, impermeable, automáticamente esas bacterias y esos parásitos vuelven a nacer, vuelven a generar esas toxinas. Así que por eso hay que ir a la raíz y hay que sanar eso, y eso es lo que definitivamente hacemos en la consulta. Entonces, bueno, aquí hay mucha evidencia cómo la microbiota intestinal y viceversa, cómo el cerebro también afecta a la microbiota, y esto afecta el sistema nervioso, cómo la microbiota intestinal juega un papel facilitador entre la respuesta al estrés, la inflamación, la depresión y la ansiedad. O sea, que mi microbiota va a afectar cómo yo me voy a relacionar con un estrés externo, cómo incluso yo voy a combatir a un coronavirus, cómo yo voy por supuesto, tener procesos de depresión o de ansiedad. Eso cada vez más la evidencia, y como les digo, es lo que vemos día a día en la consulta. Así que sí, lo que yo como afecta mi intestino, afecta mi microbiota, y eso va directamente a afectar mi cerebro. Así que esa es la primera razón de cómo el intestino y la microbiota son entes fundamentales para afectar mi salud cerebral. Vamos a la razón número 2. Y es que, y esta es la que es más evidente, y es que, por supuesto, si yo tengo un intestino sano, voy a absorber micronutrientes que tienen que ver con el cerebro. Ya muchos de nosotros sabemos que la vitamina D, el complejo B, estos son los que están más relacionados con el cerebro. La colina, el magnesio, la fosfatilicerina. Y yo me puedo tomar muchos suplementos de esto, pero si mi intestino no absorbe verdaderamente estos nutrientes, y si mi flora bacteriana, la flora bacteriana también afecta mucho en cómo yo voy a metabolizar a estos nutrientes. Y bueno, cada vez más en la evidencia, voy a ir uno por uno, pero bueno, la vitamina D, para tener, no solamente es tener valores normales, sino tener valores óptimos de vitamina D, que es la vitamina del sol, efectivamente afecta la depresión. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que viviendo en países nórdicos, efectivamente o sea, afecta en febrero mucho más la depresión que lo que afecta en verano? ¿Y cuánta gente no tiene que irse para la playa y dice, wow, me cambió mi humor? Y en parte es por la vitamina D. La vitamina B, que está normalmente en las carnes, y a los pacientes veganos siempre se les hace mucho énfasis en que tienen que estar pendientes de suplementar o de tener buenos niveles de vitamina B, y que también, bueno, todos nos deberíamos medir lo que son los niveles de homocisteína, que definitivamente cuando hay altos niveles de homocisteína, eso es un valor que te puedes medir hoy en día en sangre en un laboratorio, eso está relacionado con demencia vascular, con enfermedad de Alzheimer, con deterioro cognitivo, con atrofia cerebral. Y que la homocisteína esté alta, obviamente es porque estás en procesos inflamatorios, pero
el folato y las vitaminas del complejo B ayudan a reducir esta homocisteína. Así que por supuesto que a la larga ayuda a estas enfermedades y daño cognitivo, etc. El omega 3 creo que es el más famoso de los nutrientes respecto a las propiedades neuroprotectoras que tiene. Sabemos que mucha gente creo que ya conoce el omega 3, que ayuda en condiciones neurodegenerativas, desórdenes neurológicos, trastornos de humor, etcétera, etcétera. Es importante la fuente y la buena fuente que haya omega 3. Ya también se han hecho estudios que la marca del omega 3 afecta que efectivamente tenga un efecto neuroprotector. El magnesio. Para mí el magnesio, si yo tengo que escoger un nutriente que todo el mundo debería tomar, es el magnesio. El magnesio está implicado en prácticamente todas nuestras funciones celulares, y lo que pasa es que los suelos no han tenido tiempo suficiente para absorber, o sea, para tener magnesio. Entonces tú puedes comer muchos alimentos sanos, pero de repente no tienes ni siquiera la suficiente cantidad de magnesio. Por eso es que sí recomendamos suplementar con magnesio, y además hay diferentes tipos de magnesio, y el que está hoy en día relacionado con que atraviesa la barrera hematoencefálica de manera más efectiva es el treonato de magnesio, que es uno bien específico que, por ejemplo, en las consultas de NutriWide recomendamos mucho también. La colina. La colina es la fosfatidilcolina, para mí es uno de los nutrientes más fascinantes. Por ejemplo, el huevo es muy alto en fosfatidilcolina, pero genéticamente muchos de nosotros no, o sea, genéticamente yo, por ejemplo, tengo ese gen, necesito, o sea, más fuente exógena de la colina, porque es como que necesito más de la cuenta genéticamente hablando. Y yo sé que yo necesito tomar fuentes de colina, y eso afecta en el desarrollo del feto. O sea, un buen prenatal, por ejemplo, se sabe que debe tener colina, y también, por ejemplo, se cree que previene la depresión postparto. Okay, eso para las mujeres embarazadas. Bueno, y en general para todos, pero... Después está también la fosfatidilcerina. Hoy en día está relacionado con la memoria. Se sabe que, por ejemplo, personas o sea, previene también el Alzheimer, y dar suplementos con fosfatidilcerina ayuda a largo plazo al tema del Alzheimer, y ayuda con procesos de memoria. Así que definitivamente todos estos nutrientes, como les digo, son básicos para tener una buena salud mental, y muchas veces por tener falta de alguno de estos nutrientes, y que tiene que ver con la absorción y esa microflora bacteriana y esa dieta, evidentemente voy a tener más predisposición a tener enfermedades autoinmunes, a tener ansiedad, a tener depresión, a tener Alzheimer, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Bien, súper. Ok, buenísimo. Entonces, vamos por el punto número 3, y es que los neurotransmisores se producen en el cerebro. Como sabemos, por ejemplo, muchos fármacos para combatir la depresión lo que hacen es que son, por ejemplo, recaptadores de serotonina, es decir, que ellos lo que hacen es que concentran esa poca serotonina que puede haber en el cerebro. Pero nosotros decimos, bueno, pero también es lógico más bien tener los ingredientes para que tu mismo cuerpo pueda producir esos neurotransmisores. Y ellos se producen y se almacenan a nivel intestinal. Por ejemplo, del triptófano, que viene de la dieta. Por ejemplo, el chocolate es alto en triptófano, por eso muchos de nosotros comemos triptófano naturalmente cuando nos sentimos tristes. Ese triptófano se convierte en serotonina, que es la hormona de la felicidad, y eso también se convierte en melatonina, que me ayuda con el sueño, la longevidad, y es un antioxidante súper potente. Entonces yo necesito tener una buena dieta alta en triptófano, y necesito tener un buen intestino que me absorbe ese triptófano y que me produzca la serotonina, que después va a funcionar a nivel cerebral. Lo mismo, por ejemplo, con la fenilalanina y la tirosina. Es productor en el 50% de la dopamina, y sabemos que la dopamina tiene que ver con la motivación, y que, por ejemplo, en enfermedades como Parkinson hay temas de la dopamina. Pero también ya se sabe que la dopamina depende de esa flora bacteriana. Si tú tienes exceso de bacterias, exceso de SIBO, exceso de estas bacterias patógenas a nivel de colon, ellas van a robarse la dopamina, y tú te vas a sentir desmotivado, y puede que a largo plazo, si tienes la genética, puedas llegar a sufrir de Parkinson. Así que sí, si yo quiero mejorar un Parkinson, yo tengo que mejorar los niveles de dopamina, y los fármacos del Parkinson tienen que ver con esto, pero yo tengo que entonces regular esa flora bacteriana, sanar ese intestino y cambiar mi alimentación, que sea
alta en tirosina, que sea alta en triptófano y que se pueda definitivamente digerir y absorber esos nutrientes. Así también están, o sea, la genética afecta, hay genes que, y eso lo vemos también en consulta, como si tú tienes, por ejemplo, el gen COMT o el gen MAO, vas a tener más o menos necesidad de más aminoácidos para producir más serotonina o dopamina o GABA. Por ejemplo, en los niños con autismo utilizamos mucho GABA, que sirve como un tranquilizante. Las histaminas también, como muchos de nosotros tenemos dolores de cabeza, y alergias porque tenemos exceso de histaminas, o por el contrario, también necesitamos las histaminas como neurotransmisores. O sea, recuérdense que todo en el cuerpo es un balance. Y bueno, estos son todas las vías, pero además de todo, como para que se transforme de triptófano a 5-HTP a serotonina, yo necesito hierro, necesito vitamina D, necesito B6, necesito vitamina C, necesito vitamina D. Entonces, como efectivamente no es que yo solo voy a dar un 5-HTP, que muchas veces la persona, ay, tomo 5-HTP, sino que eso viene acompañado de muchos cofactores para que efectivamente esa tirosina se puede cambiar a dopamina, o el triptófano se pueda convertir en 5-HTP y así sucesivamente. Así que por eso en NutriWhite creemos que somos también, o sea, un complejo, somos holísticos, y no es solamente dar vitamina D para la depresión, sino es entender al personaje y a toda la situación y a todos esos otros cofactores que también necesita. Y bueno, todo el GABA, la histamina, ven cómo te necesitas de cobre, de B12, de hierro, y eso es lo que más o menos vamos estudiando siempre en NutriWhite, entendiendo qué es lo que puede necesitar cada persona. Por ejemplo, este paciente que les comentaba antes que tenía insomnio, no fue hasta que le dimos taurina que él no terminó de mejorar, y fuimos llegando por pruebas de ensayo y error, por la sintomatología, y entendiendo todas estas vías metabólicas, cómo llegamos a que él necesitaba específicamente esa suplementación. El triptófano, por ejemplo, lo que les decía justo ahorita también, tiene que ver con el miedo. A este paciente también se le dio un suplemento, por ejemplo, con taurina y triptófano. La tirosina hoy en día se está relacionando con la dopamina y el miedo, y cada vez más eso, como personas que tienen mucho miedo, no es solamente, o sea, no es porque, ay, su personalidad, no, es que quizás tienen falta de tirosina y eso los hace más miedosos. O sea, que de repente tú dices, ay, fulanito es súper miedoso. Bueno, no, insisto, puede que haya tenido chiquito muchos traumas y por eso sea más precavido, pero también probablemente es porque tenga falta de dopamina o tenga falta de tirosina, y eso está haciendo que sea con la tendencia a tener más miedo. Así que definitivamente somos seres emocionales, pero también somos seres biológicos, y somos seres que necesitamos entender que necesitamos esos balances, y esos balances para nosotros empiezan en el intestino, para poder entonces ser seres más completos y que tengan toda su potencialidad. Como les decía antes, la dopamina, y por ejemplo hay un compuesto que también mandamos mucho en la consulta, que es una cosa que se llama berberina, que es un antioxidante muy específico, y él ayuda a mejorar los niveles de dopamina, porque en parte ayuda a mejorar las bacterias intestinales. Lo que les decía de las histaminas, que hoy en día hay que tener ese balance, pero tiene que ver con memoria, con temas de aprendizaje. ¿Cuántos niños con autismo también no mejoran, y hasta que no se les da una dieta de histaminas, efectivamente no terminan de dar ese salto? Así que bueno, esa fue la razón número 3. No solamente es un tema de nutrientes, sino es un tema de neurotransmisores que se absorben y se producen y se almacenan a nivel intestinal, y que hay muchos otros cofactores, y que la flora bacteriana juega un papel fundamental en esto. Entonces, vamos a la razón número 4, y esta para mí es una de las más fascinantes, porque es lo que y es lo que por eso es que en verdad en NutriWhite logramos sanar el cerebro permeable, porque cuando hay cerebro permeable es porque hay un intestino permeable. Es decir, cuando hay enfermedades de salud mental, temas de, o sea, todo lo que estoy diciendo, neurodegenerativos, ansiedad, depresión, bipolaridad, Parkinson, Alzheimer, etcétera, etcétera, todo eso viene relacionado porque en parte hay una barrera hematoencefálica permeable que permite la entrada de toxinas. El sistema inmunológico a nivel cerebral se quiere defender contra esas toxinas y crea guerra. O sea, se defiende, y en esa defensa crea una guerra, que es lo que es la inflamación. Entonces se crea una inflamación cerebral.
todas las enfermedades neurodegenerativas son procesos de inflamación cerebral. Por ejemplo, en el autismo hay más inflamación a nivel de cerebelo. En el Alzheimer hay más inflamación a nivel de las neuronas que tienen que ver con la memoria. En el Parkinson hay más inflamación de ciertas neuronas con el sistema nervioso autónomo y así sucesivamente. Entonces son puntos, son guerras inflamatorias y es porque hay una barrera hematoencefálica, permeada, donde entraron esas toxinas entraron esas toxinas, el sistema inmunológico se quiere defender y crea ese proceso inflamatorio y después de 20 años aparece esa enfermedad de salud mental. Pero resulta que ya se sabe que el cerebro permeable está totalmente relacionado, es directamente proporcional a un intestino permeable. Por lo tanto, si yo sano mi intestino permeable, que ya se los voy a explicar, automáticamente yo cierro esa barrera hematoencefálica y mejoro ese intestino permeable, y por eso es que esa enfermedad de salud mental mejora. O sea, fíjense que hay una relación bioquímica directa, científicamente confirmada. Si yo sano mi intestino permeable, que si a mí me preguntan cuál es la meta de NutriWhite y qué es lo que hacemos en consulta, la meta es revertir un intestino permeable. Y si yo revierto un intestino permeable, automáticamente estoy revirtiendo un cerebro permeable y automáticamente por eso es que mejoro y prevengo esa enfermedad de salud mental. Entonces, además aquí ven que tienen todos los papers, pero efectivamente hay este doctor italiano que se llama Bogiani, que ha demostrado cómo efectivamente en lo que yo tengo un intestino permeable, automáticamente tengo una barrera hematoencefálica permeable. Y en lo que yo sano el intestino y se pone no permeable, automáticamente mejora esa barrera hematoencefálica. Ya hoy en día hay estudios sobre todo relacionados con la celiaquía y cómo, porque la celiaquía es el proceso inflamatorio más evidente de que hay un intestino permeable y es el más exacerbado, y cómo ya en personas celíacas que no hacen dieta y que siguen con intestinos permeables, tienen comorbilidades psiquiátricas y tienen esta barrera hematoencefálica permeable. Pero cada vez más, además, lo han visto al revés y han visto, porque recuérdense que no es solamente del intestino al cerebro, sino también del cerebro al intestino, y como, por ejemplo, se habla de que jugadores de fútbol americano que tienen muchas contunciones cerebrales, tienen también intestino permeable, o sea, que pasa viceversa, o sea, personas con muchos problemas de que se han pegado en el cerebro, automáticamente tienen inflamación gastrointestinal y entonces viceversa. Cuando tenemos inflamación gastrointestinal, también tenemos inflamación cerebral. Así que yo lo que quiero lograr es un intestino sano donde todas las células estén pegaditas una tras otra, o sea, pegaditas, y que ellas hagan su función de que tienes un alimento, lo digieres, o sea, lo picas, y y nos imaginamos que un alimento es una palabra, esa palabra se pica si tienes un buen proceso digestivo, se pica en sus letras, y solamente las letras son las que van entrando por esas células del intestino. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo un intestino permeable, significa que esas células no están pegaditas, sino hay huecos entre esas células, el intestino no está haciendo su función perfecta de digestión, por lo tanto los alimentos, en vez de romperse en letras, quedan rotos en vez de una palabra romperse en letras, se rompe como si fuesen sílabas, y esas sílabas entran. Y el sistema inmunológico no reconoce eso como un nutriente, sino esa sílaba, porque él solo reconoce nutrientes, o sea, palabritas. Cuando tiene sílabas, dice, wow, esto es un agresor. Y por eso es que entonces se inflama. Y eso básicamente es lo que pasa con el gluten. El gluten no tenemos la capacidad de picarlo en palabritas, sino que queda siempre en sílabas. De hecho se llama gluten porque es glú de pega, y entonces automáticamente mi cuerpo crea una reacción inflamatoria porque es un péptido más grande de lo que él puede reconocer, y por eso es que a todos nos cae mal el gluten, y por eso es que el gluten es una de las primeras causas de intestino permeable. Otras causas de intestino permeable: tomar exceso de antiinflamatorios no esteroideos, tener estrés psicológico, tomar exceso de antibióticos. Pero los alimentos de difícil digestión, como lo son el gluten, los lácteos de vaca y el azúcar, también son los primeros, como lo que yo les digo, bombas que le lanzamos a ese intestino para volver a ese intestino permeable. Y en lo que yo tengo un intestino permeable, recuérdense que lo que sucede es que automáticamente tengo un
cerebro permeable. Entonces, básicamente, además, o sea, no solamente tengo intestino permeable, cerebro permeable, sino que el 70% de nuestro sistema inmunológico está a nivel intestinal. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿no tiene lógica y sentido que si prácticamente todas las enfermedades del siglo XXI tienen, hasta el mismo coronavirus, tiene que ver con nuestro sistema inmunológico y el 70% está en el intestino? Por supuesto que mi salud intestinal tiene que afectar mi sistema inmunológico y por sentido común, lo que yo como tiene que afectar mi intestino. O sea, que lo que yo como afecta a mi intestino, eso afecta a mi sistema inmunológico y eso afecta el resto del cuerpo. Y esa es la relación intestino-cerebro y esa es la relación de lo que nosotros llamamos inmunonutrición. Y eso nos lleva entonces para la quinta causa o la quinta base, que es que en lo que yo tengo inflamación intestinal que viene de este intestino permeable, automáticamente voy a tener una inflamación neurológica. Si yo sano mi intestino, bajo la inflamación a nivel intestinal, repongo ese intestino, automáticamente por sentido común me tiene que bajar esa inflamación neurológica y tiene que bajarme esa sintomatología que se estaba reflejando con autismo, con depresión, con Alzheimer, con ansiedad, etcétera, 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 y como dijimos, hasta con miedo o hasta con personalidad, o sea, cómo afecta mi personalidad, mi intestino y mi flora bacteriana. Así que sí, mis niveles de parásitos, hongos y bacterias que están afectados por mi alimentación hace que me sienta ansioso, triste o cansado y afecta mi humor y, como digo, afecta mis relaciones, afecta mi humor, afecta cómo veo la vida. Y por eso digo, para tener un mundo con más paz, tenemos que empezar sanando los intestinos a través de la alimentación. Así que bueno, como les decíamos, si yo consumo alimentos enemigos y si yo tengo este desbalance de la flora bacteriana, tengo hongos, parásitos y bacterias, esto me produce un intestino permeable y me produce una barrera hematoencefálica permeable, produciendo estas enfermedades. Entonces, si de repente yo tengo un Helicobacter pylori o si de repente yo tengo una candidiasis, no es que solamente el gastroenterólogo me dice, ay, no pasa nada con esa candidiasis, no, es que esa candidiasis me puede estar ocasionando, y de repente no ahorita, sino en 20 años, un Alzheimer, una enfermedad autoinmune, una ansiedad, una depresión. Entonces, si tenemos Helicobacter pylori, si tenemos candidiasis, si tenemos parásitos, si estamos consumiendo gluten, si estamos consumiendo azúcar, si tenemos inflamación, reflujo, acidez, estreñimiento, todo eso ya son alarmas de que mi intestino está inflamado y que a la larga o en el corto o en el largo plazo me va a afectar mi proceso cerebral. Así que si yo estoy, lo insisto, deprimida, sí, puede ser porque me quedé sin trabajo o porque lo que sea, pero veamos la sanación del intestino como prioridad para mejorar ese proceso de salud mental. Así que sí, todas las enfermedades cursan con respuestas inmunológicas inapropiadas e inflamación, y en lo que yo mejoro la inflamación, automáticamente voy a mejorar cualquiera que sea esa enfermedad. Así que bueno, siguen los trabajos de investigación. Aquí tienen todos los abstracts. Procesos inflamatorios activan depresión, ansiedad y psicosis, cómo la microbiota y el cerebro afecta el comportamiento y que un intestino permeable es la clave para tener salud mental. Cómo efectivamente cuando tengo, cuando tengo brain fog o que tengo niebla mental, tiene que ver también con mis procesos inflamatorios. Bueno, el coronavirus. ¿Cuántos han tenido coronavirus que no tienen después fatiga y que incluso están teniendo, o sea, se están disparando en parte los temas de salud mental hoy en día en el año 2022? Porque venimos de un post-coronavirus que como virus ha activado todos los procesos inflamatorios y se está reflejando no solamente en fatiga o enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo, que también está en crecimiento, sino enfermedades de salud mental. Entonces, bueno, me dio coronavirus, ¿qué hago? No puedo cambiar el hecho de que me dio coronavirus, pero sí puedo cambiar mi intestino, sí puedo cambiar mi dieta, sí puedo balancear mi flora bacteriana, sí puedo dar los nutrientes necesarios, sí puedo entender qué otras cosas puedo hacer y herramientas que estén en mis manos para que el único factor sea el coronavirus, pero todo lo demás lo pueda mejorar porque es cosas que puedo tener en mi mano, y eso es lo que queremos en NutriWhite. A través de las consultas y a través de todas las herramientas que les damos, que ustedes puedan cambiar ese intestino para que puedan bajar la inflamación y que si tienen el coronavirus
solamente es como que el sistema inmunológico no tiene tanta otra carga contra qué defenderse. Así que bueno, lo mismo, la importancia de la microbiota en el desbalance de enfermedades como autismo, demencia y trastornos ha aumentado, y que definitivamente, como les digo, en NutriWhite nos especializamos mucho en el tema de autismo, y hoy en día está el doctor Marcano, que lleva más de 20 años trabajando con este tipo de terapia y autismo, y de verdad que las mejoras son increíbles. Por supuesto, no se puede decir que con la dieta vas a curar un autismo, pero sí se puede decir que es la base para que todas las demás terapias puedan servir. Y tú puedes hacer miles de terapias, pero si ese niño con autismo no sana el intestino, no cambia su flora, no tiene los nutrientes y no cambia esa alimentación proinflamatoria, muy difícilmente va a haber mejorías. Y de verdad que lo que yo veo en consulta es, o sea, espectacular, cómo niños empiezan a hablar, cómo niños empiezan, incluso si salen del espectro, pero se tiene que hacer un tratamiento muy específico, una dieta muy targeteada para que efectivamente se puedan ver los resultados. Así que bueno. Y por último, la última razón, mentira, la penúltima razón, también de las favoritas de NutriWhite, es que sencillamente hay, y se los voy a demostrar ahorita, hay alimentos que son neurotóxicos, que atraviesan el intestino, atraviesan la barrera hematoencefálica y son toxinas para el cerebro, como podemos saber que el alcohol o la droga es una toxina para el cerebro. Pues también el gluten, los lácteos de vaca y el azúcar son neurotoxinas. Y además que hay todo un círculo vicioso, porque cuando yo consumo estos alimentos no los digiero bien, y por supuesto que pierdo demasiada energía en la digestión y tengo baja energía. Cuando tengo estos alimentos mal digeridos, produzco, o sea, esta cándida, bacterias, patógenas, etcétera, parásitos, crecen, y por supuesto que todas estas toxinas entran al cuerpo y además me producen que tengan más adicción para comer más azúcar para que la misma cándida pueda crecer más. Tengo además, entonces, que eso me desconecte, ya vamos a hablar del nervio vago, eso me crea una desconexión del nervio vago y hace que entonces la serotonina y el cuerpo se sienta más deprimido, con más estrés y más ansiedad. Y eso entonces es un círculo vicioso, porque entonces cuando tengo más desconexión del nervio vago, tengo peor digestión y entonces tengo más intestino permeable, y en lo que tengo más intestino permeable digiero peor los alimentos y entonces tengo más cándida, y así vamos en ese ciclo. Y por eso es que en NutriWhite lo que queremos hacer es cortar este ciclo y entender dónde es la manera más efectiva para que la persona pueda cortar este ciclo y qué herramientas puede tener para cortar este ciclo, porque es difícil. ¿Cuántos de ustedes no se relacionan que quieren empezar la dieta, quieren dejar el azúcar, quieren dejar el gluten, pero sencillamente no tienen la fuerza de voluntad y siguen en ese círculo vicioso? Y efectivamente es porque bioquímicamente todavía de repente no tenemos los neurotransmisores, no tenemos activado el nervio vago, tenemos candidiasis, entonces de repente tenemos que matar la cándida para entonces poder tener mayor fuerza de voluntad y así poder comenzar. Entonces eso es lo que hacemos en NutriWhite, ayudarlos a que puedan personalizadamente romper ese ciclo y entender dónde podemos empezar a sanar ese intestino. Así que bueno, en NutriWhite, para los nuevos, llevamos muchos años con la campaña directa de contra el gluten, es decir, que la persona pueda en lo posible remover el gluten de su dieta, porque definitivamente es un neurotóxico. Primero que es el primer factor para generar un intestino permeable, y por eso somos tan enfáticos en tratar de decir hay que remover el gluten, hay que remover el gluten, y muchos de repente nutricionistas dicen, no, no hay que ser tan extremo, eso no es para todo el mundo, los de NutriWhite son unas exageradas. No somos exageradas, cada vez es más la evidencia de que el gluten produce intestino permeable y que es un neurotóxico. Así que sí, para prevenir Alzheimer, para prevenir autismo, para tener mejor humor, necesitamos remover el gluten de nuestras vidas. No lo hagan solamente por un tema intestinal, no lo hagan solamente por un tema de peso, háganlo por un tema de que es una neurotoxina. Y si no lo van a hacer, porque entiendo, no, o sea, por ejemplo, ya sabemos que el alcohol es un neurotóxico, que queramos tomar, yo misma me tomo mis vinos de vez en cuando, pero yo estoy clara del daño que me estoy haciendo, y que el exceso definitivamente es totalmente neurotóxico. Pues lo mismo con el tema del gluten. El gluten es un neurotóxico, y si lo voy a consumir, estar consciente del daño neurotóxico que me puede estar creando. Y bueno, y es impresionante en las consultas cuando las personas pasan más de 3 semanas sin comer gluten, automáticamente
empiezan a tenerse, si antes se les olvidaban las llaves, empiezan a tener mejor memoria, tienen menos niebla mental, mejoran la depresión, mejoran la ansiedad, mejoran la fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a todos los reto a que traten de remover el gluten. Con respecto al tema de los lácteos, este estudio es espectacular y el trastorno bipolar ya se relacionó. Esto es un estudio de 75 individuos, pero se relacionó que las personas con trastorno bipolar tenían o sea, lo que son el antígeno anticuerpo para la caseína de la leche de alta altísima. Y efectivamente, en lo que tú remueves la leche de vaca en personas con trastornos de bipolaridad, automáticamente mejora este trastorno. Y la mayoría de las personas, si se dan cuenta, con bipolaridad tienen la tendencia a ser súper adictos a la leche, el queso o cualquier alimento con caseína de leche de vaca. Y recuérdense que la caseína de la leche de vaca es muy parecida al gluten y por eso es que nosotros somos tan enfáticos en leche de vaca, gluten y el azúcar. El azúcar no solamente es que es un alimento directo para la cándida, los parásitos y las bacterias, sino que el azúcar ya, por ejemplo, se relaciona con hiperactividad, con falta de concentración. Entonces, con esto ustedes me dicen cómo en los colegios lo que hacen es dar azúcar y dar chucherías y dar dulces, y a mí me dicen, pobrecito tu niño que no come nada de azúcar, que no ha probado la Coca-Cola, que va a una piñata y no come nada de los dulces, como en las piñatas lo que hay es puro dulce, o sea, es lo más absurdo del mundo como que lo tengamos institucionalizado culturalmente, cuando eso ya sabemos que lo que hace es producir un descontrol de hiperactividad. ¿Cuánto sabemos que después de las piñatas viene la hora loca y los niños entran en unos crashes de mal humor? ¿Cuántas mamás ya no lo saben e igual lo siguen normalizando? Entonces el llamado es a que debemos dejar de normalizar que en una piñata haya tanto azúcar y que en verdad el pobrecito al niño que se le da la Coca-Cola, pobrecito al niño que se le da el azúcar y pobrecito al niño que se le enseña a desayunar con panquecas y a merendar con helado y que un premio sea una galleta, cuando más bien es cuestión de hábitos que le puedes dar a ese niño y que pueden ir cambiando. Y bueno, creo que he ido rapidísimo, pero para tratar de cumplir con los tiempos. Por último, y creo que es el más evidente, pero que también tiene que ver con la salud intestinal, y es los desbalances hormonales. ¿Cuántas de nosotras como mujeres no sabemos que fechas cercanas a la regla automáticamente nos ponemos de peor humor, peleamos, nos peleamos con todo el mundo, etcétera, etcétera, porque estamos desbalanceadas hormonalmente? Y por supuesto, si tenemos síndrome de ovarios poliquísticos, síndrome premenstrual, tenemos esa tendencia a tener más temas de humor, más temas de concentración, más temas de paciencia, y en lo que sanamos un síndrome de ovario poliquístico, que en la consulta es de las cosas que más sanamos automáticamente, esto mejora y mejora el humor y mejora todo lo relacionado a esa mujer. Pero también está el tema, por ejemplo, de la tiroides, o sea, la tiroides como cuando tenemos hipotiroidismos y cuando tenemos hipotiroidismos subclínicos, que en los exámenes de laboratorio el endocrino dice, no, esta tiroides está perfecta porque está dentro de los valores normales, pero en NutriWhite sabemos de que tiene síntomas que nos están indicando de que esa tiroides puede estar funcionando escasamente y automáticamente esa persona se refleja con mal humor, fatiga y problemas de salud mental. Entonces sí es ponerle el ojo al tema de la tiroides. En la consulta tenemos a la doctora Julie Bersura, que es especialista en hipotiroidismo, tiene un curso de tiroides espectacular, y efectivamente eso, o sea, cómo el sanar esa tiroides, como digo, así sea subclínica, automáticamente mejora con todos los problemas de salud mental. Lo mismo con la resistencia a la insulina, o sea, y creo que también este es uno de los puntos más importantes de todo el tema de la insulina, y cómo, si yo tengo, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no se identifican de que si tienen bajones de azúcar, automáticamente se ponen de mal humor? O eso se ve súper fácil en los niños, cómo tienen, o sea, o sea, les baja el azúcar en sangre, automáticamente el cuerpo te pide azúcar y te pones de mal humor, y hasta que no niveles esos niveles de azúcar en sangre, muy difícilmente vas a mejorar esos picos de mal humor. Así que esas personas que tienen esos mood swings muy fuertes, o esas personas que de repente están felices y de repente se ponen histéricas de un minuto a otro, puede que sea candidiasis,
pero puede que sea también temas con la insulina. Y lo mismo con temas de cortisol, o sea, cuántos problemas de la glándula adrenal no tenemos, lo mismo, eso nos enfocamos en la consulta, cómo vamos a decir, esta persona se ve que tiene problemas, o sea, por los diferentes síntomas, por la historia, por los antecedentes, por exámenes, esa persona, sabemos, tiene problemas de fatiga adrenal y qué nutrientes y qué cosas podemos hacer para mejorar esos problemas de salud adrenal. Entonces, bueno, aquí todas las fluctuaciones hormonales, específicamente cómo el estrógeno puede afectar. Ah, bueno, y por cierto, el estrógeno, porque todo esto tiene que ver con el intestino. Por ejemplo, los estrógenos se desintoxican a nivel intestinal. Entonces, todos los problemas de cáncer de mama y de problemas estrogénicos, si yo mejoro mi intestino, automáticamente mejoro la capacidad de desintoxicación de esos estrógenos y me mejora todos mis desórdenes hormonales. Lo mismo con lo de la hormona tiroidea. Como por ejemplo, si yo mejoro la hormona tiroidea, los mismos fármacos antidepresivos me funcionan mejor. Como la insulina y la depresión, o sea, cómo mejorar los niveles de insulina mejoran la depresión. ¿Y qué tal si yo les digo que el tema de la insulina no solamente es un tema de insulina, sino que la insulina también, o sea, de comer azúcar que me dispara la insulina, sino comer alimentos que a mí me producen sensibilidades alimentarias. Por eso en NutriWhite también en las consultas nos enfocamos en el tema de sensibilidades alimentarias, como si yo consumo alimentos puede ser una lechuga, pero si a mí la lechuga me dispara mi sistema inmunológico, eso automáticamente me dispara la insulina. Entonces yo puedo tener temas de insulina porque estoy comiendo alimentos que a mí personalmente me producen sensibilidades alimentarias. Luego, bueno, por eso, todas estas condiciones van a mejorar en lo que sanamos el intestino y aplicamos la inmunonutrición. Así que, en resumen, las 7 bases o las 7 teorías o las 7 causas o la manera que ustedes pueden convencerse de que su salud mental depende de su salud intestinal, las tenemos aquí. El intestino como cerebro, la microbiota como tercer cerebro, el intestino sano absorbe micronutrientes que van al cerebro, los neurotransmisores también se producen y almacenan en el intestino, intestino permeable, cerebro permeable, inflamación intestinal, inflamación neurológica, gluten, lácteos, azúcar como neurotoxinas y el desbalance hormonal, cómo puede afectar nuestro humor y nuestras emociones. Así que mi abuelo tenía razón, no solamente es un tema de desnutrición, sino del tipo de nutrición que estoy teniendo, va a afectar mi salud mental, va a afectar mi humor y literalmente va a afectar que pueda ser más o menos inteligente. Carol, te doy la palabra. Qué bella, André, demasiado bueno todo lo que expusiste, o sea, igual que trabajamos en la presentación juntas, pero, o sea, volverlo a ver y de tu parte es buenísimo. Entonces, mil gracias. Yo creo que no quedó ninguna duda respecto al mensaje que quisiste dar de que lo que comemos afecta a cómo nos sentimos a nivel tanto físico como psicológico. Y esto también lo vemos demasiado en las consultas, cuando nuestros pacientes, su motivo de consulta puede ser cualquiera, síntomas gastrointestinales, alergias en la piel, mucosidad, sobrepeso, trastornos hormonales, y cuando hacen su cuestionario, que por favor los invito a que se vayan a la página web luego de acá y llenen ese cuestionario y vean la parte de sintomatología, de la parte emocional y la parte del cerebro, cómo están en ese nivel, y el paciente ni siquiera se da cuenta que tiene brain fog, cambios de humor, irritabilidad, y cuando llenan ese cuestionario, y luego hacen el protocolo 3R, así sea por 3 semanas, ven la diferencia y ven cómo los valores en esa sintomatología empiezan a disminuir. Entonces, modificando toda la parte del intestino a través del protocolo 3R, mejorando la microbiota, vemos cómo automáticamente mejora sus emociones. Incluso tenemos cuentos de esposos que agradecen y de padres, o sea, de esposos que agradecen que la esposa empezó a hacer el protocolo y de padres agradecidos. Un paciente que, por ejemplo, su mamá llevó a la niña por acné y al trabajar la microbiota, porque era un tema de microbiota, la niña mejoró su humor y ella pensaba que era que estaba pasando por la adolescencia. Entonces, tantos gracias que hemos tenido en ese nivel, de verdad nos hacen como que seguir en este camino, pero ahorita que nos montamos a hacer este webinar, nos dimos cuenta que cada vez hay más información, más reciente, y bueno, y eso nos motiva muchísimo, espero que ustedes también, y que bueno, que quiero que me respondan esta pregunta.
Ahora sí pensarán también en ir al inmunonutricionista si no están bien, si no están bien a nivel mental o psicológico o emocional. Yo espero que sí, ¿verdad? Si tienen alguna persona, pues recomiéndenle hacer cambios en inmunonutrición, hacer cambios con la nutricionista. Entonces, esta relación entre el intestino y el cerebro, ahorita vimos como que todas las razones por las cuales el intestino y lo que comemos afecta el cerebro, pero esa relación es bidireccional y es muy importante que esto quede claro. Ahora, ¿quién tiene más fuerza que quién? ¿Quién manda quién en esta relación? ¿El intestino o el cerebro? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién creen que manda quién, que gana en esta relación? ¿Quién tiene más poder de decisión? ¿El cerebro, el intestino, ambos? Bueno, vamos a ver. Hemos conocido mucho ahorita también con el tema del COVID, la importancia del sistema inmune, pero también hemos visto cómo es muy importante mantener como que un ambiente emocional saludable para estar bien por dentro. Como cuando estamos estresados a nivel externo, el cuerpo se enferma y eso lo estamos estudiando gracias a la psiconeuroinmunología, que es un campo relativamente reciente que estudia justamente eso, cómo es esa estrecha comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema inmunológico. Y es una comunicación que es bidireccional. Sin embargo, a la hora de la acción, nos vamos mucho como el estrés puede afectar el sistema inmune, pero también de la parte positiva, como entonces cuando nosotros meditamos, respiramos, pues vamos a tener una mejor respuesta inmunológica. Todo eso se está estudiando y está teniendo buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos estresados? Cuando estamos estresados, el cuerpo empieza a generar los mismos mecanismos fisiológicos que cuando nos está persiguiendo un león, ¿sí? Entonces aumenta el cortisol, la noradrenalina, que son neurotransmisores que nos impulsan a la lucha, a la huida, al movimiento, y esto hace que mi cuerpo se prepare para eso. Hay vasoconstricción, aumento de la tensión, aumentan entonces el azúcar en sangre para que yo pueda tener energía y salir corriendo. Pero como se trata de un león que tengo en la cabeza, es un león mental, no voy a salir corriendo y esto va a generar consecuencias a nivel hormonal que al final afectan a mi sistema inmunológico porque genera citoquinas inflamatorias. Y esto se genera justamente cuando es un estrés crónico. Aquí hay que es importante que tengamos esa diferencia entre el estrés que es puntual, que se llama estrés hormético, que es un estrés agudo, puntual e importante para fortalecernos nuestro nervio vago. Pero cuando el estrés se hace crónico, va a tener entonces todos estos cambios metabólicos que se traducen en inflamación, en alteración del sistema inmunológico. Toda alteración del sistema inmunológico es inflamación y toda enfermedad cursa con inflamación y alteración del sistema inmunológico. ¿Ok? Ajá, Andrés. Entonces, además se ha estudiado cómo entonces este estrés crónico vía neuroendocrina, alteración del sistema inmunológico, va a alterar el intestino y la microbiota. Entonces se ha visto que estos tienen efectos profundos en la barrera intestinal, aumenta la permeabilidad intestinal, genera cambios a largo plazo en la microbiota intestinal, por ejemplo, disminuye los lactobacilos, genera descontrol en la motilidad intestinal, entonces podemos ver episodios de diarrea, de aumento de la motilidad o de repente poca motilidad y estreñimiento, y también aumenta la percepción del dolor visceral. Esto se ve mucho en las personas que tienen síndrome de colon irritable, que seguramente las que están acá, me imagino que más de la mitad tiene que tener colon irritable, y tienen una percepción del dolor visceral mayor, que puede ser que no coincida con ninguna patología. Van al médico, el médico le dice, no, yo no te veo nada en tu endoscopia, en tu colonoscopia, pero la persona siente dolor. Entonces, todo esto se ha visto a través de la psiconeuroinmunología y los estudios que hay de cómo el estrés crónico afecta vía neuroendocrina, inflama el cuerpo y genera esos cambios en el intestino y en la microbiota. También se ha visto
por otro lado, cómo ese estrés crónico, André, ¿me lo cambias, por favor? Cómo entonces ese estrés crónico no es solamente los factores externos, mentales, problemas en el trabajo, la situación de pandemia, bueno, que gracias a Dios ya estamos saliendo de eso, sino que literalmente el estrés crónico puede ser el estrés dietético, y eso es lo que nos está pasando en la mayoría de los casos, porque estamos consumiendo alimentos enemigos desde que nacemos hasta la edad que tenemos, y no solamente una vez al día, sino muchas veces al día. Entonces, eso sí es realmente un verdadero estrés crónico. La dieta que nos está generando perturbación de la microbiota, como vimos, intestino permeable, entonces eso nos genera inflamación, y como es una ruta bidireccional, esa inflamación en el cuerpo, pues obviamente nos va a generar cerebro permeable, cerebro inflamado. ¿Y cómo percibe el mundo un cerebro que está inflamado y que está permeable y que no tiene los nutrientes para poder recibir los neurotransmisores que produjo el intestino? ¿Cómo actúa un cerebro de esa manera? ¿Cómo se refleja? Pues se refleja con amargura, con mal humor, con malos pensamientos, y genera más estrés. ¿Ok? Es un cerebro que todo lo percibe en forma de estrés. Entonces aquí es que nosotros vemos la importancia de que sí, la psiconeuroinmunología es espectacular y es importantísima, pero le queremos dar como que otra visión que sea nutri-inmuno-neuropsicología, ¿ok? Que es a través de la cual nosotros, a través de la dieta, a través de una dieta antiinflamatoria, en este caso el protocolo 3R, que se los queremos mostrar, presentar, enseñar, que ustedes lo puedan vivir, va a generar cambios en la microbiota intestinal, va a ayudar a que el intestino no esté permeable, a sanar intestino, y que entonces puedas tener una mejor respuesta inmunológica. Y cuando estamos bien por dentro, estamos desinflamados, sin estrés interno, ¿cómo va a estar mi cerebro? Sin ese estrés cerebral, que va a tener una mejor percepción de la vida, que va a tener, o sea, es como que los lentes que yo tenía antes de estrés, porque internamente estaba estresada, ahora tengo unos nuevos lentes que son de felicidad y de tranquilidad. Y ahí, cuando lo aplicamos a nivel bidireccional y entendemos que si yo tengo mejores pensamientos, voy a mejorar el sistema inmunológico, entonces ahí sí puedo entender cómo se genera un círculo positivo dentro de lo que sería la Nutri-Neuro, ¿cómo es que es? Nutri-Neuro, Nutri-Inmuno-Neuropsicología. Ok, entonces, todo este proceso, desde que comemos hasta el cerebro, o desde el cerebro hasta el intestino, a la microbiota, se da gracias al nervio vago. El nervio vago es el décimo de 12 nervios, es el más largo de esos nervios, que crea conexiones entre el cerebro y muchos órganos. En este caso, una gran conexión, la fuerte conexión que se da en ese eje intestino-cerebro, se da gracias al nervio vago. Aquí les respondo la primera pregunta que les había hecho. El 90% de las fibras que comunican el intestino con el cerebro salen del intestino al cerebro. Y esas fibras comunican al cerebro, es como que el nervio vago es como un poco chismoso dentro de todo, porque él comunica todo. Entonces, si adentro hay inflamación, él va a decir, hola, hay inflamación en el cuerpo, y cómo va a estar el cerebro, va a generar esa misma inflamación, como que la refleja. Si yo adentro comí y ya estoy saciado, va a generar moléculas que le dicen al cerebro, estamos saciados, ya no vamos a comer más. Por el contrario, también pasa con el hambre, y todo esto también tiene que ver con la grelina, por ejemplo. Y también me dice cuando hay suficiente energía en el cuerpo. Entonces ahí ven cómo, gracias a esas fibras del nervio vago, el 90% que comunica intestino con cerebro, a mí me ayuda a que mi cerebro diga, mira, no hay, o si hay inflamación, hay hambre o hay saciedad, ¿ok? Y hay energía, y esto tiene que ver muchísimo con el control del apetito también. En cambio, del cerebro al intestino sale solamente el 10% de las fibras del nervio vago, y estas van a tener que ver más con la parte de la motilidad, con la parte de las secreciones gástricas, ¿ok? Entonces ahí vemos cómo
hay una gran influencia en mi conducta que viene del intestino. Y si yo estoy inflamada, si no tengo los nutrientes necesarios, voy a percibir hambre, puedo tener trastornos de ansiedad, atracones, ¿ok? O bueno, y esto se está estudiando mucho porque tiene que ver incluso con la obesidad. ¿Ok? Y por el contrario, se está viendo como, por ejemplo, en el colon irritable, donde hay muchos problemas de secreción gástrica, de motilidad y de dolor, bueno, tiene toda esta relación con el nervio vago. Ahorita sí, entonces, el nada vago, nervio vago, porque no es nada vago, juega un papel súper importante en la relación que hay entre el intestino y la inflamación del cerebro. También regula todo el equilibrio gastrointestinal, conecta áreas emocionales y cognitivas del cerebro con todas las funciones intestinales y tiene propiedades inmunomoduladoras. El nervio vago conecta intestino con cerebro, como les dije, comunica lo que pasa dentro del cerebro al intestino, ¿ok? Y bueno, ese es un estudio de la parte de los atracones y toda esa parte. Entonces comunica, pero esa comunicación es a la vez independiente, o sea, depende del estado intestinal, pero a la vez cuando nosotros tenemos el nervio vago tonificado, esa comunicación no va a ser, va a tener un poco más de filtros y el nervio vago va a poder comunicar mejor la información al cerebro y eso es súper importante. Entonces aquí la siguiente es, por ejemplo, cómo el nervio vago ayuda en la regulación del apetito y del estado de ánimo y la inflamación intestinal, y esto se ve muchísimo en la obesidad, ¿ok? Y aquí, este es otro estudio donde ellos ven cómo cuando hay poca tonificación del nervio vago, vemos cómo pueden haber enfermedades que tienen que ver con la parte psiquiátrica, puede ser depresión, trastornos por estrés, de estrés postraumático, pero también tiene que ver con enfermedad inflamatoria intestinal, que por ahí lo estaban preguntando los mensajes, que si esto tiene que ver, por ejemplo, con enfermedad de Crohn, con colitis ulcerativa, y sí tiene que ver no solamente el nervio vago, pero como ya vimos, todo lo que afecta al nervio vago, pues va a generar todos estos trastornos, entre esos la alimentación, el gluten, que fue justamente lo que preguntaron. Entonces, además, el nombre del nervio vago se da porque el nervio vago pasa por muchos órganos, es el más largo y no solamente conecta intestino con cerebro, sino que es súper bello porque pasa por toda la parte del cuello, del tórax, diafragma, pasa por el corazón, por los pulmones, o sea, no solamente conecta, como vieron ahí, toda la parte gastrointestinal, sino que también tiene conexión con muchos órganos. Y entonces es por ello que el nervio vago está bastante de moda porque se relaciona o se conoce como que es el interruptor del estrés. Ok, cuando nosotros estamos estresados, ¿cómo estamos? ¿Cómo es nuestra respiración? Aumenta nuestra frecuencia respiratoria, nuestra frecuencia cardíaca, y tiene que ver con que el nervio vago está pasando por esos órganos. Si el cerebro percibe estrés, aumenta entonces el corazón, las respiraciones, toda la parte de la sudoración, ¿verdad? Entonces, por ello es que cuando yo puedo hacer acciones que vayan dirigidas a esos órganos por donde pasa mi nervio vago, yo logro tonificarlo. La primera manera de tonificar y de mantener a tono tu nervio vago siempre va a ser una dieta antiinflamatoria, ¿ok? No consumir alimentos enemigos, y eso lo hacemos a través del protocolo 3R, ¿ok? Eso es lo más importante de todo esto, porque la conexión mayor se da entre intestino-cerebro. Entonces, además, gracias a esto vamos a corregir disbiosis. Mejorando el intestino podemos digerir y absorber los nutrientes que necesita mi cerebro y que me hacen falta para producir los neurotransmisores. También exponiéndome a situaciones que me den poco placer. Eso es importante. Por ejemplo, el no comer, el hacer ayunos intermitentes y también la exposición al frío hacen que se regule mucha parte de mis neurotransmisores y con ello también ayudo a tonificar mi nervio vago. Y a su vez, cuando yo, por ejemplo, hago actividades que me lleguen aquí en el cuello, como puede ser hacer gárgaras, cantar ópera, decir el om y que te vibre aquí la garganta, incluso sonreír, que mueves parte de la cara, puedes también entonces tonificar
tu nervio vago es una actividad que contribuye a eso. Meditación, respiración, y no cualquier tipo de respiración, sino una respiración diafragmática, que sientas cómo ese pulmón ayuda a que ese nervio vago esté también en movimiento, y el ejercicio físico. Entonces, todas estas actividades ayudan a tonificar el nervio vago, pero recuérdense que la mayor conexión se da entre el intestino y el cerebro. Gracias, Carol. Entonces, bueno, sí, necesitamos tonificar el nervio vago, tenemos que hacer todas estas herramientas como hacer gárgaras, meditación, ejercicios, bueno, salir al sol, que no es que directamente el nervio vago, pero todo lo que nos da. Carol hoy en día es experta en exponerse al frío, pero definitivamente, y tal cual, ahorita lo del nervio vago está demasiado de moda y es todo gárgaras y frío y no sé qué, pero si no sanamos el intestino, ese nervio vago no va a mejorar, ese nervio vago no se va a tonificar. Entonces, sí necesitamos aplicar el protocolo 3R, que es nuestra base para que pueda mejorar ese intestino por todo lo que venimos diciendo hoy. Y ahí sí les presento el plan de consultas de NutriWhite, que hoy en día tenemos de 3 consultas, o sea, puedes comprar una sola consulta, pero nosotros recomendamos que se compren el paquete de 3, sale mucho mejor precio, y es lo que hemos demostrado en el tiempo que sirve. La primera consulta es con 2 especialistas, dura hora y media, ya te damos un plan específico de exámenes, de suplementos, de menú adaptado a tus necesidades, y lo que decía antes, ya nos empezamos a dar cuenta por tus síntomas, qué nutriente te puede estar haciendo falta, dónde puedes estar haciendo el énfasis, qué sospecha de microorganismo puedes estar teniendo. A las 2-3 semanas te ves con una de tus 2 especialistas para hacer seguimiento, reajustar el plan, y esto ha sido mágico haber metido esta segunda consulta. Y luego tenemos una tercera consulta que normalmente es para entregar resultados, terminar de analizar el proceso y transformar el plan. Y lo digo con muchísimo orgullo también. Yo veo que mucha gente va a nutricionistas y tienen que ir a 20 citas y tienen que ir todas las semanas a pesarse. Aquí somos súper eficientes, súper efectivos, y con 3 consultas normalmente la persona tiene su plan. Después, por supuesto, recomendamos que la persona siga haciendo sus seguimientos, pero con este plan de 3 consultas, de verdad que les garantizamos un cambio de vida y transformación total, y lo digo con total orgullo. Y la verdad es que para las 3 consultas y para toda la información, para tener a 2 especialistas y tener todo un equipo de logística por atrás, en verdad el precio es maravilloso. Así que eso lo pueden pedir en cualquier momento. Pero la buena noticia es que también ahorita sacamos la versión del Bootcamp NutriWhite número 3, nuestra tercera edición. Comienza en 2 semanas, comienza el 2 de marzo, y básicamente con 2 clases a la semana, actividades todos los días dirigidas que vas a poder hacer, vas a poder vivir el estilo de vida que NutriWhite, vas a poder aplicar el protocolo 3R, vas a reponer con nutrientes, conocer la teoría de sensibilidades, inmunonutrición, flora bacteriana, hay toda una clase de ayunos, hay ejercicios, o sea, mira, es que todo lo que hay es demasiado completo. Está menús, recetas, clases de, o sea, aparte de las clases de inmunonutrición, videos de ejercicio, de meditación, de respiración, de contención para poder activar el nervio vago. Diariamente recibes emails que te van a llevar a este tipo de actividades. Tienes 2 clases a la semana con diferentes especialistas en el área, desde Carol, yo, la doctora Julie, Vero, hasta especialistas invitados que nos van a dar todas estas otras herramientas como tal. Dura 3 semanas, y en estas 3 semanas les garantizo que tienen o sea, el resumen y el compendio de lo que necesitan para transformar su vida. Pero lo ideal es que sí, y esta tercera edición nos estamos enfocando en que de verdad es 1000 veces más potente si agarran su plan de consultas con su Bootcamp NutriWhite. Hacer las 2 cosas a la vez es de verdad que transformador. Los casos, esta es la tercera edición que hacemos, como les digo, cada vez la mejoramos más, la ponemos más eficiente, más efectiva, y las personas que hacen las 2 cosas a la vez, de verdad que es, o sea, los cambios son del cielo a la tierra. Ya les voy a enseñar los testimonios, pero los invito a que de verdad compren su plan de consultas y aprovechen de comprar el Bootcamp NutriWhite para que puedan aplicar ese protocolo 3R de remover hábitos y alimentos enemigos, que puedan reponer con alimentos amigos, reponer su flora bacteriana, reponer con los nutrientes necesarios y reponer hábitos que los van a llevar a cambiar su vida, y de esa manera recuperar no solamente su peso, sino su salud en general, y con foco este bootcamp además en su salud mental. Así que
Nada, o sea, por ejemplo, a la semana 1 hacemos un reto, o sea, un reto específico y damos todas las pautas para que puedan hacer ayunos, y entonces todos los días van teniendo, o sea, por ejemplo, el sábado masterclass, el domingo la guía para que puedan hacer los ayunos, el martes les mandamos ejercicios para que hagan ejercicio, el miércoles entonces tienen la otra clase práctica para limpiar despensa y quitar cargas tóxicas, después tienen un ejercicio tipo de cómo puedes avalar tus heces y de meterte en agua fría y iniciar el ayuno prolongado. Y así son todas las semanas. Después entramos en un reto low carb, las herramientas de reto low carb, tenemos meditación y aprender de emociones y micro hábitos y Atomic Habits con Anate Yepes. Tenemos prácticas para saber si tienes buena o no acidez estomacal. Luego, la tercera semana, nos metemos más de lleno con el protocolo 3R, todo lo que hay que saber de flora bacteriana, clase con la doctora Julie Bersura y del intestino permeable. Tenemos además meditaciones con una especialista en meditación que se llama Marta Carvajal, de Ananda Bienestar. Tenemos clases con Cristina Benedetti de la cocina holística, así que nada más con las clases vale toda la pena el bootcamp, de verdad. Tienen, por ejemplo, cómo hacer la prueba casera de la cándida. Y bueno, terminamos el bootcamp el domingo 27, que es la despedida para, o sea, de la clase final. O sea, básicamente son entonces 7 clases en totales, incluyendo sábado y miércoles. Y como les digo, diariamente van a tener actividades. Así que de verdad que es una belleza. Tienen acceso un mes después a toda esta información, ya después sí, o sea, lo tienen por 2 meses, pues toda la información. Todo lo hacemos a través de la Academia de Kajabi, las clases son en vivo, tienen espacio para preguntas y respuestas y para crear comunidad, todo se va a hacer a través de Telegram, donde van a tener contenido descargable y donde van a poder ustedes hacer sus mismas preguntas y respuestas, pero como les digo, lo ideal es que agarren su plan de consultas, que cuesta 270 y el bootcamp cuesta 97, así que ambas cosas costarían 367. Pero si agarran hoy este plan, inmediatamente ahorita saliendo de esta presentación, se ahorran, o sea, básicamente el bootcamp a mitad de precio y termina saliéndoles en 319. Les prometo que esto es un regalo, $319 para tener 3 consultas personalizadas y tener todo un programa de bootcamp de más de 3 semanas con todo lo que necesitan compenetrado para cambiar su vida. De verdad que son los mejores $300 que van a invertir en su vida. Y bueno, si no, o sea, si solamente quieren el bootcamp, pueden agarrar su bootcamp por $97, pero enfáticamente vimos unos resultados increíbles cuando la persona agarraba ambas cosas a la vez. De verdad que es súper potente. Yo definitivamente estoy enamorada de este producto que ofrecemos. Creo que en verdad me siento feliz con la misión de vida y de verdad me siento orgullosa y feliz de poder cambiar tantas vidas de maneras eficientes y de manera personalizada y teniendo toda esa energía grupal y en comunidad. Esto además solamente pasa 2 veces al año, así que aprovechen ahorita de poder tener ambas cosas. Aquí hay algunos testimonios, los testimonios de verdad que son increíbles, o sea, enfermedades autoinmunes se revirtieron, enfermedades de salud mental se revirtieron, acné, personas que perdieron 20 kilos de peso, pero lo más importante, no es que fue una dieta que la gente hizo 3 semanas y chao, sino que son tantas las herramientas, es tanta la teoría, la práctica y las herramientas prácticas sobre todo, que efectivamente la persona hace un cambio de vida. En NutriWhite estamos con la misión clara de que no es darles una dieta y que me compren una consulta, es cómo hacer que esa consulta sea efectiva y cómo hacer que de verdad cambien su vida. De nada sirve que sepan la teoría y que sepan que no se pueden comer el tequeño, pero vayan y se coman el tequeño. Es cómo ustedes pueden tener sus herramientas, tanto biológicas como psicológicas, para que no se coman ese tequeño y lo hagan desde la felicidad y estén felices a nivel de salud mental, de salud intestinal y de todos los síntomas. Pero como les decimos, muchas veces de repente la persona solo con una consulta puede tener la teoría, pero después va y se sale de la dieta. Entonces es cómo ustedes pueden tener las herramientas para que hagan un cambio de vida y que lo hagan desde la felicidad, desde el entusiasmo, desde la motivación. Entonces, bueno, iniciamos este miércoles 2 de marzo, tenemos solamente estas 2 semanas para que puedan comprar su bootcamp. Vamos a tener cupos limitados y vamos a llegar a un máximo.
para poder controlar un poco más lo de la comunidad. Así que nada, es el momento del año donde si toman su bootcamp y agarran su paquete de consultas, les prometo que cambian su vida. Y de verdad se los digo, no como venta, se los digo con los testimonios en manos, de que si tienen sus herramientas, tienen su personalización, porque muchas veces la persona tiene la herramienta, pero no tiene la personalización, o viceversa, tiene la personalización, pero quizás no tiene la motivación y el entusiasmo, y por eso entonces hay o sea, fracaso. Así que aprovechen de tomar esta oportunidad que tenemos ahorita, este servicio que damos, y de verdad que estamos convencidos que es un servicio al mundo, y como les digo, por $319, tener o sea, todo lo que necesitas para cambiar, y de verdad lo digo, todo lo que necesitas para cambiar tu salud, creo que nuestra salud vale mucho más que $300. Así que pueden entrar en la página web de NutriWhite y ahí van a poder conseguir toda cómo inscribirse, o sea, entran en la página web de NutriWhite y aquí van a tener ahorita después el pop-up que les va a salir para que puedan tener inscribirse, creo que era por aquí que me tenía que meter, para que puedan inscribirse en el Bootcamp NutriWhite. Ok, pueden pagar directamente ahí, incluso también tenemos maneras de que puedan, hoy en día pueden pagar con tarjeta de crédito y pueden o sea, pagar con cuotas, pues si no tienen la plata, los $300, pueden tener la posibilidad, pueden pedirlo, de pagar en cuotas y a pagar o sea, su bootcamp con sus consultas NutriWhite. Y bueno, como les digo, si no se sienten convencidos y quieren empezar con el bootcamp, lo pueden hacer así, pero enfáticamente les recomiendo que hagan ambas cosas y se motiven a eso. Así que bueno, damos por finalizado, después de hora y media exacta, el webinar de salud intestinal con salud cerebral, conciencia, con motivación, con entusiasmo para darles esta información. Y bueno, podemos abrir un ratico de preguntas y respuestas que pueden hacer, si quieren, a través del chat para comenzar, o si alguien quiere dar, si hay algún bootcamper viejo o si hay alguna paciente NutriWhite que quiera dar su testimonio de cómo las herramientas que les hemos dado en NutriWhite ha cambiado su vida, me encantaría. No sé si hay alguien que se atreva a tener el micrófono. Tienen una encuesta, si pueden llenar, y ya sé, por el chat tienen entonces, ya les están mandando el link que dice academianutriwhitesalud.com, Bootcamp NutriWhite tercera edición, para que aprovechen el precio especial de hoy, de que les sale el bootcamp en mitad de precio, más su plan de consultas. No sé si alguien se anima, pone raise hand para contar su testimonio de cómo ha mejorado su salud de cualquier nivel, o si hizo el bootcamp anterior. Sí, vamos a mostrar el link. Mientras alguien se anima, les voy avisando, porque los testimonios siempre, de verdad que son los que dan fe de esto que estoy promocionando con tanta certeza, y lo digo con certeza porque es así. André, mientras tú muestras eso, han hecho algunas preguntas, por ejemplo, que si el bootcamp se adapta a las embarazadas. El bootcamp tiene retos, pero los retos tienen diferentes niveles, entonces con que estés en el nivel leve es perfecto y podemos hacer como los cambios para que tú puedas estar tranquila durante el bootcamp, pero es perfecto porque es una dieta antiinflamatoria, así que va a ser buenísimo. También preguntaron no abre el link, entonces no sé si pueden chequear esto. Claro. También preguntaron el horario de las clases. Bueno, todas las clases van a quedar grabadas. Obviamente lo ideal es que lo hagan en persona, pero todas las clases quedan grabadas y tienen, como les digo, un mes más después para poder oír todas estas clases. Las clases son los sábados a las 9 de la mañana, hora Miami, 10 Venezuela, 6 California o 3 de la tarde España, o sea, y Europa, y los miércoles sí son como a las 6 de la tarde o 7 hora Venezuela. Los sábados son más enfocados en teoría, inmunonutrición, intestino, flora bacteriana, nutrientes, o sea, nada más con esas clases les prometo que vale toda la plata, porque cada clase es súper potente. Y los miércoles son clases más prácticas. Entonces, por ejemplo, el primer miércoles
Bueno, es todo el bootcamp, el segundo miércoles es toda la parte de despensa, de bajar, esa la da mi hermana, que es especialista en el tema de nutrición holística, entonces todo lo que puedes hacer para bajar las cargas tóxicas de tu despensa, vamos a directamente pedirles que vayan a su despensa, vamos a poner ejemplos, este mantequilla sirve, esta harina no sirve, o sea, para que directamente ustedes puedan limpiar su despensa. Después vamos a tener una clase específica con Ana Yepes, que estuvo en el bootcamp pasado y que es una belleza porque es toda la parte de, no sé si conocen ahorita que está súper de moda todo el tema de Atomic Habits y cómo pueden hacer cambios de hábitos para que en verdad sean efectivos y técnicas de respiración directamente para que, o sea, por ejemplo, en el caso de mi esposo pasó que hasta que él no en verdad se enfocó en la respiración, no terminó de mejorar. Entonces, todo lo que, o sea, el bootcamp tiene todo eso extra que se necesita para que puedas dar el salto. Limpiar tu despensa, tener clases de cocina, tener clases de respiración, tener meditaciones para que puedas conectar con tus emociones, poder tener toda la parte de ejercicio, o sea, que de repente la gente dice que no sé ni dónde empezar a hacer ejercicio. Bueno, tenemos una experta que se llama Eugenia Severri, que sigan la que se llama EU Movement, que tiene ejercicios súper prácticos y súper, no tan demanding, pues. Entonces, el bootcamp se creó porque nos dábamos cuenta en las consultas que necesitábamos, como les decía, o sea, nosotros en NutriBite estamos obsesionados que la persona de verdad no es nada más darle la información y que compren una consulta, es que en verdad cambien, o sea, que de verdad cambien la dieta. Y entonces nos dimos cuenta que la persona también necesitaba ese acompañamiento de meditación, de respiración, de clases de cocina. Entonces en el bootcamp tienen todo eso extra y de la teoría. Si la persona entiende la teoría, como ustedes la entendieron hoy, es impresionante como de verdad se aplica, o sea, la gente en verdad entonces deja de comerse el pequeño, por decirlo. Entonces, vale la pena que hagan, como les digo, las dos cosas a la vez, porque es una belleza, como si tienes todo el bootcamp, pero después personalizas y tú sanas tu cándida, o tu parásito, o tu bacteria, o tú tienes que tomar serina, yo tengo que tomar vitamina D, la otra persona de repente tiene que hacer una dieta cetogénica, hay personas que tienen que hacer dietas de histaminas, o sea, tú puedes hacer el bootcamp, que es un reto general, pero si después tú personalizas, vas a llegar a tener muchísima más eh, 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 efectividad. Así que le voy a dar la palabra a mi paciente, una de mis pacientes favoritas, que se llama Daniela Ortiz. Dani, para Hola, que ella les cuente. hola Andreina, ¿cómo estás? Bueno, primero muy agradecida, no podía dejar de dar mis comentarios. Para mí NutriWhite es un antes y un después. Como dice Andreina, yo venía en la búsqueda, venía viendo doctores, venía viendo, leyendo, sabiendo que tenía que hacer un cambio, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y la verdad no tenía una guía para poder ejecutar todas las cosas que me decían. Yo necesitaba una guía y NutriWhite es esa guía. Lo digo porque yo, o sea, los que conocen al doctor Lewis, yo también me veo con el doctor Lewis, o sea, y la verdad es que yo decía, bueno, ¿y ahora cómo hago todo esto que tengo que hacer? Y la verdad es que a mí el bootcamp primero fue la iniciación, de entender la parte de la alimentación, pero de una forma holística, los ejercicios con el movement, que aparte es fisioterapeuta, o sea, la verdad, tenía la parte de la meditación y la parte de la nutrición es la base. O sea, yo te digo, la nutrición, como dice Reina, para mí sí es la base. Te dan los menús tienen un hyperlink o tienen un link a recetas. Entonces tú puedes hacer las recetas, si tienes alguien que te ayude, le puedes dar las recetas a la persona en tu casa que te ayude o los haces tú mismo si te da el tiempo. Y la verdad eso cambia tu vida, cómo comprar, o sea, cómo cambiar tu despensa, pues cómo cocinarlas, qué cosas, y hacer un menú cambia totalmente tus rutinas, ¿no? Y después te dan un montón de tips que vas metiendo en tu vida, o sea, yo sigo con el agua de mar, o sea, sigo con las duchas de agua fría, ¿no? Tratando de me meter en esa agua fría, como ustedes me ponen ahí los ejemplos, pero, o sea, tratando del nervio vago, ¿no? De hacer todas estas cosas que te van diciendo en el bootcamp, es maravilloso, de verdad, cambia tu vida, cambia tus hábitos, y uno lee mucho, ve muchas cosas, pero muchas veces no las hace, entonces, NutriWhite es hacerlas. Entonces yo eso sería lo que les diría, es empoderarse con su salud y es verse de una forma holística. Es la nutrición, los nutrientes, los neurotransmisores, o sea, toda la parte de nutrientes y después personaliza, porque yo también, después del bootcamp, yo no empecé con citas, yo empecé con el bootcamp y después comencé las citas para personalizar y ya me hice los estudios, ya estoy tomando, o sea, los suplementos que son especiales para mí y pues bueno, ya después haces ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues se los recomiendo mucho, anímense. Si tienen dudas, si no tienen dinero, aunque sea empiecen con el bootcamp, después se enganchan con las citas. Y pues bueno, eso sería lo que yo les podría decir. Yo soy
con tiroiditis Hashimoto, ya estoy prácticamente ya no estoy tomando Eutirox, o sea, que era el que yo tomaba, o sea, y todo es a través de la alimentación y todo es a través de la ayuda que he obtenido aquí en NutriWhite. Entonces, Qué muchísimas bella, gracias. Dani. Y bueno, ella ha sido la que ha sido paciente, ha sido constante, eso, hizo su bootcamp, ha hecho sus consultas, ha seguido el tratamiento, así que claro, nosotros le podemos dar todas las herramientas, pero bueno, tener, pero creo que lo que necesitan es esa motivación para que puedan dar ese salto y tener esas herramientas. Así que nada, gracias Dani a ti y gracias por tu testimonio. Margarita, le voy a dar la palabra ahorita a Margarita. También está Natalia por ahí, pero no era Buenas la misma. noches. Sí, Ajá. también está mi mamá. Ah, Y bueno, yo mira, creo que qué toda la familia, porque ya ahorita esto es contagioso. bien. Gracias, bueno, estoy emocionada de escuchar todo porque, bueno, voy a resumir. Yo estuve 15 años tomando antidepresivos y antiepilépticos porque sufría de ataques de pánico muy fuertes que me llevaban una vez al mes al hospital. Sufría depresión que me tenía en la cama pegada. Sufría de bipolaridad, de altos y bajos de humor muy fuertes, pero era bipolaridad maníaco-depresiva. O sea, pasaba de unos estados de alegría muy fuertes, de hecho, muy alegre, a muy deprimida, porque hasta un estímulo positivo para mí, de repente pasar un examen, podía llevarme a estar deprimida 2 días después porque es como que había agotado todas mis energías. A todas estas, bueno, como medito, porque yo crecí budista, entonces yo creo que la meditación dentro de todo es algo que siempre me salvó, digamos, de todo. Logré estudiar, hacer una familia, mudarme, etcétera. Sin embargo, tenía esto y estuve 15 años yendo a médicos. Sufría de migrañas también, que me llevaba al hospital también muy a menudo, y sufría de acné y problemas intestinales. Pasé de médicos en California que me dijeron que ya no tenían cura para mí. Fui a los mejores médicos del Hospital Americano de París, en los que gasté fortunas. Vi a médicos en Estados Unidos, bueno, no, en Japón, en Venezuela, en Francia, en Italia, había todos los médicos de la región donde me encuentro y ninguno sabía ayudarme. Hasta que conseguí a Andreina y pedí una cita. Al principio mi marido decía, nunca has podido, ¿cómo vas a ver una nutricionista si nunca has podido seguir una dieta? Y yo decía, no sé, pero esto parece que es el momento bueno de probar, porque me estoy convencida. Y bueno, comencé con ella hace un año y lo insólito es que no solo bajé 23 kilos, pero así, 23. Pero lo más insólito es que yo nunca en mi vida pude seguir una dieta, no solo por mis trastornos mentales, pero además porque era imposible para mí, o sea, era imposible. Yo creo que era por el hecho de los parásitos, de los hongos, etc. A todas estas quiero decir que mi mamá, siendo súper ayurvédica, etcétera, yo siempre tuve una vida muy sana a nivel alimentar. Pero lo que aprendí con NutriWhite es que aparte de comer sano, hay que comer los alimentos que no nos crean inflamación, que no nos crean alergia. Y muchas veces también podemos heredar ciertas cosas de la mamá. Y esto me di cuenta porque mi hijo ahorita está en NutriWhite y mi hijo que sufrió de una pancreatitis y estaba muy pálido y también pasé por muchos pediatras y ninguno sabía ayudarme y por muchos hospitales porque estuvo hospitalizado 2 veces antes de los 4 años. Em, Cuando hice los exámenes a él, él tenía el mismo intestino mío, la misma disbiosis exacta, o sea, desde dopamina, serotonina, le hacían falta los mismos nutrientes. Entonces, claro, ahí yo dije, wow, no es que es culpa de mis padres, porque efectivamente siempre tuvimos una vida muy sana y además una armonía familiar muy grande, digamos, estímulos externos pienso, fueron pocos, pero es que había algo ya un poquito más allá.
Y entonces, no solo NutriBite fue muy fácil de seguir porque ellas fueron poco a poco, además de la parte económica, porque yo soy mamá, soy autoemprenditrice, emprendedora, no sé cómo se dice, entonces yo también de vez en cuando decía, por favor, díganme cuál es el examen principal que me tengo que hacer. No me podía hacer de repente todos los exámenes al mismo tiempo. Entonces ellas te van guiando, ¿no? O sea, además en las medidas de tus capacidades. ¿Y qué más? Bueno, 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 cuenta Marga que lo para importante es que hoy en concluir, día ya estás libre o sí, sea, exacto, tienes razón. Sí, perdón. Y entonces, es que, bueno, es que el historial, o sea, yo tenía una lista, bueno, pues una lista larguísima. Y ahorita llevo ya, entonces, ya 8 meses que estoy sin una sola medicina. Después de 15 años de medicinas tan altas que yo estaba, que si yo bajaba de 1 miligramo, estaba por ejemplo en 400 miligramos, si yo bajaba 1 miligramo, me mareaba y no podía caminar. Y ahorita estoy sin medicinas hace 8 meses. Y encima bajé 23 kilos, todo esto en un año. El mes de febrero fue tal cual hace un año, el febrero del año pasado. Y Y no lo solo más bonito tuyo fue también que en un momento que sí volviste a tener algo de cándida, automáticamente te empeoraste. O sea, como que sí, hay una relación entonces en directa y te fuimos diciembre, guiando. sí, en diciembre me deprimí horrores y yo pensé que estaba teniendo un withdrawal y estaba aterrada. Claro, porque dije, bueno, ¿será que puedo comerme 5 miligramos de azúcar en Navidades este día y 5 miligramos de azúcar el día después? Entonces Andreina, she nipped it in the bud inmediatamente y me mandó un antihongos, me aumentó ciertos suplementos como los aminoácidos, magnesio. Lo bello es que NutriWhite te enseña a cuidarte de tu salud, no eres dependiente de ellos en el sentido de que ellas estaban de vacaciones, NutriWhite, y yo pensé en todas las cosas, leí todas las cosas que ellos habían dicho y dije, bueno, déjame tomar de repente este magnesio, que no me lo han mandado, pero pareciera que puede ayudar, y de repente déjame comprarme este otro suplemento. Y fue funcionando. Cuando hablé con Andreina me lo confirmó, me aumentó, me lo corrigió, y cuando tomé el antihongos, eso fue, o sea, de un día a otro. Eso fue el mejor antidepresivo que he tenido en mi vida. Qué Y belleza. llevo 10 días en una situación familiar muy fuerte, física también a nivel de trabajo, porque yo soy agricultora, es un trabajo físico, tengo 2 niños, no tengo babysitter, ni mi mamá cerca, ni nadie, estoy sola, y han sido 10 días en los que no solo no he tenido ataques de pánico, no me he enfermado, he estado tranquila, he podido manejar todo, pero además no me he enfermado después, porque a mí automáticamente yo me estresaba y me venía una amigdalitis, automáticamente. Y de hecho mi marido está increíble. Entonces ahorita mi marido sigue NutriWhite porque está, bueno, no puedo creer, mi mamá, mi hermana, mi ahijada, mi papá ahorita va a comenzar, y ahorita tengo a no, 3 amigas italianas, creo. No sé, en fin, porque es que el cambiamiento ha sido increíble. Así que bueno, muchísimas gracias, de verdad. Bella. A ti, como le dije a Daniela, por A tú ser la todos. que has seguido, que te has comprometido, que has seguido tu dieta. Y bueno, sí, la belleza fue lo que dijiste, o sea, es darles las herramientas para que ustedes después hagan su cambio de vida, tengan el conocimiento, tengan cómo poder cambiar y la belleza es que Margarita ahorita ella está cambiando vidas y ella está entonces afectando a su familia, a su pueblo, a toda la gente alrededor y eso es lo que queremos, que más personas se afecten y lo digo, o sea, para que haya un mundo con más paz, literalmente necesitamos cambiar nuestra manera de comer, nuestro intestino y cómo nos relacionamos con la salud. Así que gracias, Margaret, y ella también es testimonio que hizo bootcamp, hizo consultas, hizo ambas cosas, y bueno, ya tienen el testimonio de salud mental de los más bellos que hemos tenido. Gracias. No sé, gracias, Marga, gracias por tus palabras y por abrirte. No sé si alguien, Nusita Milano, estaba por ahí que quería. Estaban preguntando que si no se hacen los exámenes, igual vale la pena la consulta. Sí, creo yo que sí, porque igual se ponen las prioridades de qué examen sí o no, nada, o sea, y con las herramientas que se tengan, uno trabaja. Pero por eso es o sea, por eso es importante las consultas personalizadas, porque de alguna manera te ayudan a que puedas dar ese salto. Así que aquí está Nusita Milano. Hola, Nusita. ¿Cómo están?
ay, qué vergüenza, debo admitir que bajé la mano porque me dio vergüenza, pero en verdad yo sí les quiero compartir lo que a mí me pasó con NutriWhite porque quiero que se lleven esta información. Un placer conocerlos a todos, no los puedo ver a todos, pero les cuento. Yo fui a NutriWhite, o sea, hace 4 años, porque a mí me diagnosticaron déficit de atención. Yo me atendí con Carol y yo, bueno, pues yo no quería tomar metilfenidato y esas pastillas tipo Ritalin por el resto de mi vida, pues yo decía, yo no puedo andar dependiendo de químicos para yo tener éxito o que me vaya bien en la vida. ¿Cómo puedo hacer? Y descubrí que, bueno, que la alimentación era parte de eso, pero yo necesitaba, obviamente, gente que supiera y por eso es que yo llego a NutriWhite. El tema es que yo llego a NutriWhite con esa idea de comer mejor y me encuentro con una información, primero, demasiado innovadora y que después de mi proceso y con Carol y como me atendieron, que fue completamente personalizado, no nada más reducir la sintomatología de déficit de atención o no tenía déficit de atención en realidad, lo que necesitaba era sanar mi intestino, es que yo también tenía ovarios poliquísticos y hoy en día ya yo no tengo eso, o por lo menos no tengo quistes en los ovarios. Y además de eso, a mí me costaba mucho adelgazar, me costaba bajar de peso. No tenía obesidad, pero siempre estaba como inflamada, como gordita, y siempre fui una persona que me ejercitaba, me encanta salir a correr, no sé qué, pero yo siempre estaba como estancada en un peso. Con Carol esto cambió, o sea, tanto así que desde que o sea, siempre tenía la nariz tapada y eso se me cambió y un montón de cosas. Lo que quiero decir también, que me parece demasiado importante, es que NutriWhite tiene un abordaje que rescato y es una de las cosas más importantes que quiero compartir con ustedes. Que NutriWhite te saca del pensamiento y de la cultura de la dieta, ¿ok? Que sería, la mujer vamos a cenar lechuga, no comemos postre. No, ¿por qué? Porque ellos se enfocan en ti, personalizan la atención y te ayudan a dejar de ver afuera para que empieces a mirar adentro y veas qué es realmente lo que te está pasando. ¿Qué alimentos son malos para ti? ¿Qué alimentos no te convienen a ti? Porque Andreina y Carol lo dicen a cada rato. Tú puedes estar comiendo lechuga, pero si a tu cuerpo no le gusta, no hay nada que hacer ahí. Entonces, ese proceso que ellas te acompañan a conocerte, es un proceso de honra propia y eso no lo cambio por absolutamente nada. Además de eso, honro con todo mi corazón las herramientas que ellas te brindan. Yo fui a NutriWhite hace 4 años y me quedé tan fascinada con la información que mira dónde estoy. Sigo acá, me convertí en health coach, las amo profundamente y a mí me dicen tipo, no, tengo un dolor de cabeza, ve a NutriWhite, ve a NutriWhite. O sea, porque es que en verdad la información y el acompañamiento es muy, muy, muy poderoso, además de fomentar esa honra a ti misma, que la verdad yo no lo he visto. Bueno, hay muchos médicos funcionales y muchos, pero no es algo común. Así que de verdad, aquellas personas que están pensando en atenderse, no lo duden ni un segundo. Tal cual como dijo Andreina, $320 para algunos será mucho, para algunos no tanto, pero vale demasiado la pena. Vale demasiado la pena porque esa información te queda y así vas a poder vivir tu vida el resto de tu vida y no vas a tener que ir a nutricionista cada 6 meses, cada 3 meses y no saber qué es lo que realmente te pasa. Eso quería decir. Qué bella, gracias. Demasiado. No, demasiado. Felicitaciones porque, o sea, muchas pacientes son, como ella dice, tú das herramientas y se quedan con las herramientas y hacen de todo con esas herramientas. Así que muchísimas gracias por ese testimonio. No, a ustedes por su generosidad y a Carol porque hasta en hielo me estoy metiendo. Así. Bueno, y lo más bello fue que hoy en día además eres health coach y cambiaste tu vida y eso pasa muchísimo. ¿Cuántos pacientes hoy en día no tienen negocios de harinas y de comida sin gluten, etcétera? Porque les cambió tanto la vida que tienen la necesidad de hacerlo. Así que esa es nuestra misión, que más personas cambien para que ellos cambien a más y darles las herramientas para que tipo Nusita ya pueda seguir cambiando a más gente. Así que bueno. No, tal cual. Hasta los emprendimientos, tengo premezclas saludables sin cereales, sin azúcar, sin todo. No, vamos, esto es una epidemia saludable. Exacto, la epidemia saludable y bueno, y además es la solución